Bienvenidos a su programa Llamados con Propósito. Le damos la bienvenida a todos los que están conectados y a los que se van a conectar también. Este es su programa Llamados con Propósito. Le doy la bienvenida a mi sister Dulce. Estamos muy honradas de esta oportunidad que nuestro Dios, nuestro Abba nos da de ser de bendición para sus vidas. También estamos agradecidos con nuestra madre espiritual, la pastora, nuestra pastora y profeta de nuestra casa Puerta Abierta a las Naciones. Donde quiera que estés, mamá, te enviamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo y gracias por esta oportunidad. Pues mi sister quiere dar unas palabras. Gracias, es un placer. Estoy muy contenta de estar contigo aquí, Amén, unidas en un solo espíritu. Y gracias, así como ella lo dijo, que le mandamos saludos a nuestra madre, a nuestra pastora, profeta, mentora, Gilén Reyes. La amamos desde este lugar, le mandamos un saludo. Y gracias por esta gran oportunidad, este privilegio. Y me siento honrada porque ella es la que ha escuchado la voz de nuestro Padre Celestial, en el cual abrió brecha en este programa llamado Con Propósito para tu vida, para ti, a los que estén detrás de estos medios de comunicación. Bienvenidos. Amén. Gracias, mamá, por mirarnos como Dios nos ve y por la confianza de estar en este programa. Y hoy tenemos un tema muy poderoso, una palabra poderosa para nuestras vidas y también para todo aquel que la va a escuchar. Que te invitamos para que comentes esta palabra, para que compartas este programa, para que le des like y que envíes tus peticiones, porque al final vamos a estar orando por cada una de ellas. El tema de hoy se llama Fuimos creados para hablar palabras de vida y no de muerte. Y vamos a ver la palabra de Dios en Jeremías capítulo 15, el verso 19. Dice la palabra de Dios así: Entonces el Señor me respondió: si regresas a mí, volveré a recibirte y podrás servirme. Si evitas el hablar por hablar y dices solo cosas que no valgan la pena, tú serás quien hable de mi parte. Son ellos quien deben volverse a ti y no tú quien debes volverse a ellos. Hay otra versión que dice así, que es la misma palabra, Jeremías 15, 19, dice así: Entonces esto dijo el Señor: si cambias y regresas a mí, yo te restauraré y estarás ante mi presencia. Si dejas de hablar bobadas y dices lo que en realidad tiene valor, entonces tú serás quien hable por mí. Son ellos los que tienen que volverse a ti y no tú quien tiene que volverse a ellos. Y en esta noche, a través de esta palabra, el Señor quiere enseñarnos, quiere que tú sepas que tú y yo fuimos creados para hablar palabras de vida y no de muerte. Uno de los propósitos por el cual nuestra boca fue creada es para hablar lo que habla la boca de Dios. En el pasado yo no sabía que había un lenguaje divino, que había un lenguaje diferente. No sabía que había sido creada para hablar este lenguaje de vida. Antes mi forma de hablar estaba matando mi llamado, estaba matando el propósito en mis hijos, estaba matando toda la situación financiera en mi vida, porque se presentaban situaciones difíciles y en ese momento, en vez de declarar palabras de vida, yo declaraba palabras de muerte. Entonces estaba matando en mi vida muchas cosas que Dios quería hacer en mí, muchas cosas, muchos propósitos que Dios tenía para mí, para mi esposo, para mi matrimonio, para mi descendencia. Entonces es muy importante, mi sister, que nosotros conozcamos ese lenguaje divino, que no es un lenguaje bonito,
no venimos a enseñarte a cómo hablar bonito. No, no te venimos a enseñar cómo hablar bonito. Te venimos a enseñar, te venimos a dar a conocer un lenguaje que habla la boca de Dios, que es poderoso, que es sobrenatural. Así es. No, y muchas veces hay una palabra que dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿no? Entonces, así como yo sé que muchas personas no saben todavía y no conocen ese lenguaje divino. Creo que mi sister, usted también en el pasado, usted no conocía ese lenguaje, ¿no? Y ese lenguaje divino. Y usábamos el lenguaje de muerte, ¿no? Así es. Lo que veías, eso declarabas, eso decías. Totalmente. ¿Por qué tenemos que aprender? ¿Por qué tenemos que conocer? ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos ese lenguaje divino? ¿Por qué tenemos que cambiar nuestra manera de hablar? Pero ustedes nos dirán, pero es que yo así hablo, ese es mi lenguaje natural. No puedo cambiar ese lenguaje en mi boca del cual yo hablo en este momento. Yo no sé de qué lenguaje divino ustedes me están hablando. ¿Por qué tengo que cambiar mi lenguaje? ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios dice que las palabras que salen de nuestra boca, Dios ha puesto poder en nuestras palabras. Y Satanás, tu enemigo y mi enemigo, nuestro enemigo conoce esta verdad y ha corrompido las palabras, ha corrompido las palabras con el único propósito de que tú y yo las declaremos para destruirnos. Satanás no quiere que tú sepas la verdad. Una palabra que salga de tus labios puede cambiar el destino de tu vida. Una sola palabra que salga de tus labios puede levantar o puede destruir. Una palabra que salga de tus labios puede cambiar el rumbo de tu vida, el rumbo de tu matrimonio, el rumbo de tus hijos, el rumbo de ese problema por el cual tú estás pasando en este momento. Con solamente cambiar tu lenguaje, con solamente que tú conozcas ese lenguaje divino, tú puedes cambiar el rumbo de tu vida, de lo que sale de tu boca. Esas palabras tienen poder para destruir o para dar vida, para derribar o para levantar. Mira, y yo quiero, a manera de introducción, quiero contarte esta historia, que yo sé que tú la sabes porque tú has ido a la escuela, tus hijos tal vez te la han contado, y se trata de Thomas Edison, un hombre, un inventor, gran inventor de este siglo, un hombre muy inteligente. Pero quiero decirte que Thomas Edison, a los 8 años, él fue a la escuela. Y tenía 3 meses, mi sister, de estar yendo a la escuela, cuando su maestra, un día que terminaban las clases, su maestra le da una nota y le dice, esta nota tú se la vas a dar a tu mamá, especialmente a tu mamá, no se la vas a dar a nadie, se la vas a dar a tu mamá. Entonces, aquel niño de 8 años salió corriendo, llegó a casa bien contento a entregarle aquella nota a su mamá. Y él entrega la nota a su madre y él está parado ahí, me imagino esa escena, parado él ahí, mamá, lee, ¿qué dice la nota? Porque él sabía que esa nota se trataba de él. Pensaba que era algo bueno que la maestra le había puesto, entonces él estaba tan emocionado. Claro, él quería saber qué decía la maestra de él, ¿no? ¿Qué opinaba la maestra de él? Entonces, cuando la mamá toma aquella nota y empieza a leer esa carta, sus ojos se le llenaron de lágrimas. Y Tomás decía, ¿pero qué pasa, mamá? Dime, ¿qué dice? ¿Por qué tus ojos se llenan de lágrimas? Y la mamá de Thomas Edison se le queda mirando y lee aquella carta, y textualmente aquella carta decía,
No decía lo que ella dijo, pero ella la leyó así para él. Ella le dijo, hijo, la carta dice, su hijo es un genio. Esta escuela es muy pequeña para él y no tenemos buenos maestros para enseñarlo. Por favor, enséñele usted. Wow, entonces Tomás Edison pues se puso contento porque dijo, wow, mi maestra va a ser mi madre, ¿no? Entonces, y lo creyó. Lo creyó. Lo creyó. Lo creyó y fue criado por su madre, fue enseñado por su madre y aquel niño estaba feliz. Pasaron los años, murió la madre de Tomás Edison y un día él buscando entre las cosas, mirando entre las cosas de su madre, encontró un retrato, un portarretrato y atrás de ese portarretrato había una nota. Y él saca aquella nota y él empieza a leer esa nota. Y la nota decía, su hijo está mentalmente enfermo y no podemos permitirle que venga más a la escuela. Entonces en aquel momento Edison lloró por horas porque él supo que aquella carta que su mamá había leído era esta. Entonces que no eran las palabras que su madre le habían dicho. Y él en su diario él escribió, Tomás Alva Edison fue un niño mentalmente enfermo, pero por madre heroica se convirtió en el genio del siglo. ¿Qué cambió el rumbo de Tomás Edison, la vida de Tomás Edison, mi sister? Cambió totalmente todo. La madre recibe una mala noticia, lo que están diciendo de su hijo, pero ella cambió el destino. Cambió lo que realmente ella dijo, no lo aceptó. Ella dijo, yo voy a decirle a mi hijo, eres inteligente, eres un genio. ¿Qué lo estaba haciendo? Lo estaba despuntando al éxito, no lo estaba frustrando, no lo estaba matando. Oiga, qué importante es una palabra. Tú puedes matar a una persona por una palabra. ¿Qué hubiera pasado si la mamá de Thomas Edison hubiera leído lo que la maestra escribió en ese papel? Thomas Edison no hubiera sido el hombre creativo que fue, inventor de muchas cosas importantes aquí que nosotros... y que estamos disfrutando actualmente. Exactamente. Esas palabras de su madre cambiaron el rumbo de su vida. Entonces, por eso, con este ejemplo, yo te dejo saber que sí es importante que nosotros cuidemos nuestra manera de hablar, nuestro vocabulario, que no solamente cuidemos, sino que aprendamos el verdadero lenguaje que nosotros fuimos creados para nosotros hablar, para nosotros profetizar. Y en esta noche Dios quiere, nuestro Abba, nuestro Creador, tu Creador, quiere que nosotros cuidemos las palabras que salen de nuestra boca. Él quiere transformar nuestro lenguaje. Él quiere usar nuestra boca para cambiar las circunstancias. Dios usó la boca de aquella mujer, de la madre de Thomas Edison, para cambiar las circunstancias que rodeaban, que había sido decretado sobre Thomas Edison. Había sido decretado muerte sobre Thomas Edison. Lo habían matado mentalmente. Habían decretado muerte, pero Dios usó la boca de su madre para cambiar el rumbo, para transformar la vida de Thomas Edison. Entonces hoy vamos a conocer ese lenguaje divino, ese lenguaje por el cual fuimos creados. Fuimos creados para hablar lo que habla la boca de Dios. Y ese es el primer punto en esta noche, mi sister, y usted nos va a hablar de ese lenguaje. Así es. Nosotros... Bueno, en este momento no alcanzaría el tiempo para decirte todo lo que habla Dios en la palabra. Él lo dejó ahí desde Génesis hasta Apocalipsis, te dice todo lo que tú tienes que hacer en esta vida, qué es lo que debes de hablar, qué es lo que Él piensa de ti. Nuestro Padre Celestial lo dejó plasmado. O sea, ¿qué es lo que habla la boca de Dios? Aquí está la palabra. Si ustedes ven, es demasiada información, pero hoy tienes una clave, una llave.
no hablar muerte, como lo estaba explicando aquí mi sister Sara. Hay que hablar vida. Aunque tú estés viendo las cosas diferentes, Dios habla diferente de ti. La boca de Dios habla palabras de vida y no de muerte, como lo estuve aquí en la introducción. Pero más que nada, las palabras de bendición y no de maldición. Dios quiere que tú hables vida, de abundancia, no de escasez, que no hables enfermedad, que hables sanidad a tu Amén. cuerpo. O sea, que tú no tienes esperanza, pero ¿qué vas a hablar? No vas a hablar luto, sino que vas a ver las cosas diferentes. Aquí yo tengo la Biblia, como ustedes ven, es demasiado, aquí hay demasiadas palabras que Dios nos pone para que tú, cuando tú tengas una circunstancia, no creer lo que tú estás viendo, sino que tú hables lo que Él habla de ti. No lo que la persona habla de ti, sino que es Dios hablando, porque Él te creó, Él te formó, Él sabe de qué estás hecho. Tú dijiste, hay poder dentro de nosotros. Tú no puedes manejarte porque una persona te diga una palabra de muerte. Por ejemplo, tú no sirves, tú no sirves para muy sencillo. Tú no puedes hablar 5 idiomas y tú la crees. Y tú estás dotado para eso y más. Miren lo que la palabra de Dios habla victoria, no fracaso, triunfo y no derrota, bien y no mal. O sea, las palabras que habla la boca de Dios es el antídoto más seguro. Es algo más seguro, es el arma más mortal. Miren, la maestra, ¿qué vio? Vio lo natural. Así es. Pero no vio lo que realmente está dentro de él. Así es. Cuando viene una persona y te agrede y te dice palabras y te incomoda, tú puedes sentirte incómodo en ese momento, pero tú tienes que saber. Pero muchas veces, como tú dijiste, nosotros antes no conocíamos que aquí habla vida. Nosotros crecimos, pero crecimos de una manera errada. No crecimos con el diseño original de Dios que tenía establecido para nuestra vida. Hijos de propósito, hijos de llamado, hijos victoriosos, triunfadores. Nosotros somos reyes y sacerdotes. ¿Qué hace un rey y un sacerdote cuando está en un lugar? Hace decretos de vida. O sea que ustedes ustedes conocen a los reyes. Ellos hacen un acta, hacen un decreto, lo firman y eso se establece en una ciudad. Entonces, ¿cómo vas a establecer tú en tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos? Mira qué importante es de saber qué hablas. Yo me traía ahorita a la memoria, sister, de que cuando tú estabas hablando de un niño. Un niño que estaba emocionado, porque cuando los niños van a la escuela, ¿qué es lo que hacen? Se sientan y quieren ser el consentido de la maestra, y que la maestra me puso esto, que la maestra me dio esto. Entonces él estaba tan emocionado porque dijo, esto se lo das a tu mamá. Y qué bueno, pero ¿sabes qué? Esos niños, todos, tú y yo fuimos niños algún día. Hubo decretos de muerte de las maestras, hubo decretos de muerte de tus padres también. Entonces, tal vez ahorita tú te pones a pensar, wow, yo me creí tantas cosas del pasado. Y tú empiezas a ver a otras vidas y empiezas a ver a tu alrededor. Porque si esa persona tiene éxito, tú también puedes tener éxito. Tú estás dotado de la misma sustancia del cual Él fue creado. Nosotros somos hijos del mismo Padre. Somos hijos, somos herencia de Jehová. Entonces, me vuelvo a lo que tú estabas diciendo del niño. Miren, una ocasión a mí me hablaron por teléfono. ¿Por qué? Porque ahora ya tengo el conocimiento. Tú dijiste, Sara, que nosotros no hablábamos vida. ¿Por qué? Porque no teníamos ese conocimiento. Estábamos en ignorancia. Estábamos en ignorancia, no teníamos la instrucción, no sabíamos que en la palabra de Dios está escrita aquí, pero lo que pasa es que no la conocemos. Pero cuando nosotros volteamos nuestra vida y venimos a los caminos de Cristo, cuando nosotros ya decimos, no, yo quiero seguir, yo quiero que toda mi vida sea victoriosa,
sea exitosa. Entonces, cuando tú vienes a ser nuevo creyente, todo cambia en tu vida. ¿Por qué? Porque aquí tienes mentores, tienes instructores, te dan la instrucción a través de la palabra, y es cuando tú empiezas a desempolvar. Wow, yo tenía la Biblia guardada en mi casa y no la usaba. Y cuando tú empiezas un nuevo caminar en las cosas de Cristo Jesús, en las cosas del reino, que es nuestro Padre Celestial, tu creador, mi creador, entonces no nos hacemos a un lado, sino que decimos, ok, yo quiero seguir ese camino, yo quiero que alguien me instruya. Así es donde empieza uno, porque cuando tú tienes la Biblia en tu casa, tú te olvidas y tú no sabes que aquí hay oro, aquí hay palabras. La misma Biblia, las mismas palabras de Él están vivas. Amén. Y a lo que voy a decirte que la persona, hubo una persona que me habló y me estaba diciendo, yo te hablo para que me ayudes a orar. Mi hijo, ella estaba en el trabajo, yo no sé si en este momento me está viendo, pero ella algún día podrá testificar del poder de la palabra de Dios. Amén. Cuando tú tienes una circunstancia que todo es muerte, ella estaba trabajando, Sara, le habla por teléfono a su esposo y le dice, en estos momentos tu hijo está arreglando su ropa porque se va de casa. Y ella me habla y me dice, ayúdame a orar. ¿Qué pasa? Es que mi hijo se está yendo de casa. Mi esposo me está hablando que está preparando todo. Él le dice, no te vayas. Él dice, sí, me voy. Le digo, tranquila. Como ya tenía yo el conocimiento, le digo, no vamos a orar por orar, vamos a orar lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y ella dice, pues enséñame, pues vas a declarar, vas a decretar, tú no vas a decretar que tu hijo se va, o sea, que Dios siempre ha estado en tus caminos. Y yo le dije, vas a decretar la palabra y vas a hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Y tú vas a decir, si es la voluntad del Padre que mi hijo se vaya, que así sea. Y si no, que él se quede. Y ella empezó a orar y declaró la palabra que el corazón de los hijos se convierte a los padres y el corazón de los padres hacia los hijos. Entonces está hablando de una relación, porque ahí está declarando que el corazón de ese hijo perdonaba a su mamá y ella misma se podía acercar. Y créanme que eso fue poderoso. Ella llegó a su casa, yo digo, quédate tranquila, tú no puedes hacer nada, pero Dios sí lo puede hacer. ¿Por qué? Porque declaró la palabra, declaró vida. No dijo, mi hijo no se va de casa, mi hijo se queda, porque mi hijo está llamado para ser victorioso, de propósito. Y empezó a declarar vida. Y digo, tú no vuelvas a decir nada, quédate tranquila en tu trabajo, declara la palabra, declara que tu hijo regresa a casa, que tu hijo se queda. Y así se mantuvo en su trabajo. Imagínense la angustia, pero creyendo que Dios lo iba a hacer. Entonces, para la gloria de Dios, ese joven todavía está en su casa. Amén. Y ¿saben qué? El enemigo, ¿qué le estaba diciendo al joven? No te quieren aquí. Nada más te dicen, ve a tirar la basura, arregla tu cuarto, haz qué hacer. El enemigo, por una palabra que le dijeron a él de muerte, él lo creyó. Pero hubo una que se paró a declarar vida, a declarar la palabra de Dios. Entonces, cuando tienes un momento de angustia, un momento de pérdida, un momento donde tú estás pasando situaciones difíciles, tú tienes que aprender lo que dice Dios en ese momento. Porque yo te puedo decir muchos testimonios de acuerdo a la palabra, porque la palabra es la que trasciende. Mire, la palabra no regresa vacía. Así la es. palabra tú la decretas. ¿Qué hablamos hace ratos? Hubo un decreto, lo escribió, ¿verdad? La maestra Así lo es. escribió, pero la mamá no lo nombró. No leyó, o sea, no, tenía la carta en la mano y ella no leyó el decreto de muerte, ella declaró vida. Dije, tú eres un genio, tú eres inteligente. No nombró el decreto de muerte, Sara. Mira, Así es. qué importante es que cuando te diga el doctor, usted va a morir en 3 meses, vamos a suponer, o en una semana, y tú dices, no, yo no voy a morir. Si Dios me dijo que Él cumple el propósito en mi vida, para cierta edad, por cierto tiempo, Dios lo va a hacer. Y tú tienes que declarar lo que Dios te dijo, no declarar lo que el médico te dijo, porque está diciendo
una palabra de muerte. Oye, Dios te creó, Dios te formó. El único que sabe cuándo te vas a morir, ¿quién es? Él. Es Él. Entonces lo que la palabra de Dios nos habla es de que de la boca de Dios solamente sale vida. Buenas noticias. Amén. O sea, no importa la circunstancia por la cual estemos nosotros pasando, o las familias, o las personas que nos están viendo o nos van a mirar en esta transmisión, no importa la situación que estén pasando, por muy difícil que sea, aún imposible ante nuestros ojos, aunque las circunstancias digan lo contrario, de la boca de Dios siempre van a salir palabras de vida. Palabras de restauración, palabras de sanidad, palabras de rompimiento, palabras de vida y no de muerte, ¿no? Así es. Qué hermoso. Este tema es demasiado poderoso, que no lo podríamos abarcar en tan poco tiempo, porque realmente Dios dice tantas cosas de nosotros buenas. Aun cuando tú estás en escasez, cuando no tienes alimentos en casa. Mira, yo me acuerdo que yo tenía, mira Sari, yo tenía poquito aceite y mi esposo no estaba en casa. Y yo veía muchos litros de aceite de otra persona que vivía con nosotros en casa. Y yo dije, bueno, como era nueva creyente, yo aprendí por mi padre espiritual, William Reyes, que él decía, declaren la palabra. Y él siempre es importante cuando tú no conoces que tengas un mentor. Porque te va guiando, va guiando. Porque a veces tú la puedes tener en casa y tú dices, ¿dónde está eso? Pero yo me acuerdo, cuando iba empezando en los caminos de Cristo, yo me acuerdo muy bien que dije, bueno, yo voy a practicar lo que dice la palabra. Y yo veía ese poquito de aceite y decía, ay, mi esposo no está, y de aquí que llegue, y yo le tenía que hacer algo a mis hijos, y dije, bueno, Señor, así como multiplicaste la harina y el aceite de la viuda, tú me multiplicas este aceite y tú me multiplicas todo, pero yo creo en ti. Entonces fue cuando fui, ¿qué fui? Ejercitando la fe, o sea, fui trabajando. Entonces yo dije, bueno, si eso lo dice, yo dije, voy a comprobarlo, o sea, compruébalo tú, mujer, hombre, joven, niño, el que me esté escuchando, agárrate de un versículo, declara. Y miren, el testimonio tan grande, yo no te puedo decir algo que yo no he vivido. Yo te voy a decir lo que realmente la boca de Dios habla, la palabra de Dios. Si así lo hizo con la viuda, ¿por qué no lo va a hacer conmigo? ¿Por qué no lo va a hacer contigo? Amén. Sí, o sea, nadie es, ¿cómo se dice? Nadie nació sabiendo, todos aprendemos, consentido, ¿no? Por ella no la consentió, yo no sé, todos somos hijos de, miren, Él nos ama tanto, tanto, que tú, mujer, hombre, joven, yo no sé quién me está escuchando en este momento, que esté pasando una situación crítica. Hoy tienes una palabra de esperanza. Hoy Dios te dice, hija, hijo, yo estoy contigo, siempre te he cuidado. Lo único que quiero que declares, declara cosas, declara palabras de vida de tu boca para que Él pueda irrumpir la atmósfera de lo que tú estás viviendo en esa situación, porque realmente es Dios. Dios, oye, si Él te formó, Él te creó, ¿por qué te va a abandonar? Claro. Entonces, miren, tanto así que se activó el milagro en mi casa. Mira, Sara, que yo creí. Y yo estaba, y mira, créeme, yo estaba así chiquito y yo, ay, ahí están los aceites de la otra persona. Y digo, no. Y me decía el enemigo, ¿por qué? Porque siempre cuando se va a realizar un milagro, el enemigo que te dice, eso es mentira. Ay, ¿qué te cuesta agarrar esos litros de aceite? Luego se lo pagas a esa persona. Pero yo dije, entonces, ¿cuándo voy a creer? ¿Cuándo voy a creerle a mi Señor? Y dije, no, Señor, tú multiplicas. Y yo me mantuve firme creyendo. Porque tú te tienes que mantener firme, aunque tú veas que, mira, Sara, y yo decía, ay, ya nada más alcanzó para mis 2 hijos y yo no voy a comer, dije yo en ese momento. Pero en el momento que dije, no los voy a, que yo me determiné, no los voy a agarrar. Yo creo en ti y yo no sé qué vas a hacer. Así dije. Amén. Y quedó el último, cuando tocan la puerta y era mi suegra. Y traía una bolsa llena
con 2 litros de aceite y mandado. Y yo me quedé, wow. Imagínense, Amén. si yo no creo en ese momento, Si usted no declara yo la no palabra. declaro la palabra y no lo creo, créanlo, que no se iba a activar. Porque cuando llegó mi suegra me dijo, hija, le digo, yo me quedé, ay, y veo el aceite y yo me quedé, gloria a Dios, o sea, esto funciona, yo dije. Amén. Y dice, hija, es que estaba yo allá y yo le decía a tu hija que lo trajera y no quería. Entonces había una pelea en el mundo espiritual de que yo estaba creyendo, pero el enemigo estaba peleando allá en la otra área, donde le decía ella, no vayas, no Así. lo lleves, Ujú. porque mi hija le decía, no, yo no puedo llevar eso. Entonces ella tuvo que agarrar su carro porque vivía muy retirado de donde yo estaba y tuvo que venir a traerme el mandado. ¿Qué pasó? Ahí se activó. Exacto, porque Entró. usted decretó La palabra. la palabra y esa palabra tuvo poder y esa palabra operó un movimiento en el mundo espiritual, tocando corazones, tocando Todo. personas para que el milagro se realizara. Y eso es lo que queremos que tú veas, que tú aprendas en esta noche, que hay poder en lo que sale de nuestras bocas, Amén. pero más poder es la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios cambia las circunstancias que rodean nuestras vidas. Vamos a saludar, mi sister, en esta noche a las personas que están conectadas. Le mandamos saludos a Lourdes Yelixa Ríos, a Norma Ortega, a Maribel Hernández, a Judith Telles, a Cristian Mesinos, Maricruz Reyes, Luisa Artero, Luis Moreno, Kel López, Migdalia de Contreras, Nelly Cisnero, Mariluz Cisneros, Maribel Reyes y John Matt Paredes. Gracias por estar conectados en esta noche. Comparte, dale like, coméntanos y envíanos tus peticiones para estar orando por ellos, por cada una de esas peticiones. Hemos aprendido en esta noche el primer punto, que es lo que habla la boca de Dios. La boca de Dios habla vida y no muerte en cualquier circunstancia que tú te encuentres, de enfermedad financiera, familiar, en el matrimonio, en los hijos. La palabra de Dios siempre declara palabras de vida y no de muerte. ¿Y qué habla ¿Cómo conoces lo que habla la boca de Dios? En su palabra está todo lo que tú necesitas hablar, decretar, profetizar. En la palabra de Dios tú lo encuentras. Amén. Y en segundo punto tenemos, ¿qué palabras hablas tú? Tú ya has escuchado en esta noche lo que habla la boca de Dios, pero ¿qué palabras estás hablando tú? La palabra de Dios dice en Proverbios 18:29, mira lo que dice la palabra de Dios, no la palabra de una mujer, no la palabra de unas mujeres, no, es la palabra de Dios. Proverbios 18:21 dice, lo que uno habla determina la vida y la muerte, que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. ¿Por qué tenemos que tener cuidado con lo que hablamos? Porque hay un poder en las palabras que salen de nuestra boca. Hay un poder para dar vida o para dar muerte. Cuando te enfrentas a una situación de enfermedad, como decía mi sister Dulce, ella contaba su testimonio. Cuando tú te enfrentas a una situación difícil en tu matrimonio o de enfermedad, que cuando eres diagnosticado con una enfermedad crónica o terminal, ¿cuál es el lenguaje que tú utilizas? ¿Qué declaras cuando tu hijo está en el camino de las drogas? ¿Qué sale de tu boca cuando tu esposo o tu esposa te ofenden? ¿Qué palabras salen de tu boca cuando tu matrimonio está en crisis? ¿Qué hablas cuando no tienes finanzas para pagar los biles? ¿Qué sale de tu boca cuando estás airado o enojado o frustrado? Cuando has sido traicionado, ¿qué sale de tu boca? Cuando te encuentras entre la espada y la pared, cuando has sido abandonado, ¿qué sale de tu boca? Cuando hiciste un bien y te pagaron
con mal. Analiza en esta hora qué ha salido de tus labios. Por ejemplo, un ejemplo tan sencillo, cuando tu hijo llega a tu casa y te dice, mamá, papá, yo no puedo con esta materia. ¿Qué sale de tu boca? Ay, hijo, es que eres un burro. ¿Te pareces a tu papá o te pareces a tu mamá? Tal vez para ti esas palabras no tienen valor. Tal vez para ti esas palabras para ti no tienen significado, pero quiero decirte que cuando tú declaras, cuando esas palabras salen de tu boca y dicen, es que eres un burro, tú estás trayendo, estás activando palabras de muerte sobre la vida de tu hijo, y tu hijo no va a poder aprender. ¿Por qué? Porque de tus mismas palabras, tú como padre, como madre, estás destruyendo el propósito de tu hijo. ¿Por qué? Porque no sabes, tal vez lo haces en ignorancia, no sabes que tú le estás haciendo un daño a tu hijo. Tal vez al declarar, cuando estás pasando por una situación difícil con tu esposo o con tu esposa, tal vez tú has dicho, este hombre no va a cambiar. ¿Qué estás declarando? Palabras de muerte. No es el lenguaje de Dios, no es el lenguaje por el cual tu boca fue creada. No, tu boca fue creada para hablar palabras de vida y no de muerte. Si tú declaras estas palabras, estas palabras, este lenguaje, cuando tú estás en medio de esta situación que está siendo diagnosticado por el médico, por la ciencia, con una enfermedad crónica en tu cuerpo, y tú dices, bueno, pues eso es lo que me tocó, de todas maneras me voy a morir, tú ya estás aceptando ese decreto de muerte sobre ti. Entonces, ese lenguaje que está saliendo de tus labios, ¿qué me importa? Así soy, yo no voy a cambiar, mi hijo no va a cambiar, yo no voy a cambiar. Cuando tú estás hablando ese lenguaje, quiero decirte que ese lenguaje es de muerte y proviene de Satanás. Él solo habla mentira y es calumniador. Ese lenguaje es de Satanás. Mira lo que dice en Juan 8:44. Desde el principio este ha sido un asesino, refiriéndose a Satanás. Y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Él es el padre de la mentira. ¿Qué quería Satanás? Que la mamá de Thomas Edison hablara. ¿Qué quería Satanás? Que declarara ese decreto que estaba escrito en ese papel. E igual manera, cuando tú te enfrentas en una situación difícil, ha sido lanzado en tu mente un decreto de muerte, un lenguaje de muerte que Él quiere que tú hables, que tú lo decretes. ¿Para qué? Para activarse en el mundo espiritual, porque hay un poder cuando sale de tus labios. Mira, te quiero hablar de un profeta. El profeta se llama Ezequiel. El profeta Ezequiel fue llevado por el Espíritu a un valle de huesos secos. Y en medio de ese valle de huesos secos, imagínate tú estar parado en ese escenario. El Espíritu lo llevó a ese escenario, a ese valle de huesos secos. Dicen que estaban secos, y todos los huesos estaban, pues un brazo por aquí, una pierna por acá, estaban dispersados, no eran cuerpos, eran huesos. Entonces estaban regados por todo aquel valle. El profeta Ezequiel estaba rodeado de desesperanza. ¿Qué crees qué venía a la mente de Ezequiel cuando estaba parado frente a ese valle de huesos secos? Bueno, ¿por qué me trajo aquí? Yo aquí no veo esperanza. Nada. Aquí todo está perdido. Aquí no hay vida. ¿Por qué me trae aquí a este lugar donde hay muerte?
¿No te identificas con este escenario? ¿No lo has vivido? ¿No te recuerda a ti en algunos momentos, o tal vez en este momento tú estás en ese mismo escenario, estás parado frente a un valle de huesos secos, un valle de muerte, que para donde tú quieras que voltees, para donde quiera que mires, para donde quiera que tú quieras caminar, lo único que miras es muerte? Pero lo más poderoso y lo que Dios quiere recalcar en esto es, mira, vamos a ver su palabra en Ezequiel. Mira lo que dice Ezequiel 37. La mano de Jehová vino sobre mí, sobre el profeta Ezequiel. Dice, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Le pregunta el Señor a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos secos? Entonces el Señor le dijo, Dios le dice a Ezequiel, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos secos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Qué fue lo que declaró? ¿Qué fue lo que profetizó? ¿Qué fue lo que declaró Ezequiel para que esos huesos secos pudieran vivir? ¿Fueron palabras de Ezequiel? No. No, dice, y en eso el Señor me dijo, profetiza, dile a estos. Él declaró la palabra, él declaró lo que Dios le dijo que le tenía que decir a ese valle de huesos secos. ¿Qué te quiero decir? Que no son tus palabras, no son palabras bonitas que tú, mira, hay una gran diferencia cuando tú le dices a una persona, a tu hijo, a tu esposo o a cualquier persona que esté pasando por una situación difícil, tú le puedes decir, todo va a estar bien, tú puedes, vamos, tú puedes. Esas son tus palabras. Pero cuando tú utilizas la palabra de Dios y tú le dices, mira, Sister Dulce, la palabra de Dios dice, todo lo puedes en Cristo porque Él te fortalece. Amén. Ahí tú no estás usando tus palabras, ahí tú estás usando la palabra de Dios. Entonces, por eso el Señor quiere que tú identifiques ¿qué lenguaje estás hablando ante los problemas, ante las circunstancias? Palabras de muerte, estás hablando el lenguaje del infierno, estás hablando el lenguaje de Satanás. ¿Qué está saliendo de tu boca? No se trata, como te decía ahorita, no se trata de palabras bonitas, no se trata de palabras animadoras que vengan de ti, no, sino que vengan, que sean de la palabra de Dios. Hay una gran diferencia. Esa palabra tiene poder. Cuando, como decía mi sister, miren, hace 2 años yo fui internada en el hospital porque tenía mucho vómito y fiebre. Entonces, y dolores en mi cuerpo. Entonces me dijeron que tenía una fuerte infección, pero no encontraban dónde. Me hicieron estudio en los riñones, en la sangre, en el hígado y por todos lados y no encontraban dónde estaba la infección. Entonces me dijeron, pero te vamos a dar un tratamiento para atacar la infección, pero tienes que ir con un especialista. Entonces, a los 15 días voy con el especialista y cuando llego a la consulta, la doctora me dice, ¿tú eres Sara Guerrero Quesada? Sí, yo soy. Dice, ¿cómo sigues? Dice, del cáncer en los riñones que tienes. Y yo me quedo, ¿qué? No, entonces en eso yo me empecé a reír y me pareció locura. ¿Sí? Yo dije, está equivocada, revise otra vez, yo me llamo Sara Guerrero Quesada. Yo creo que alguna letra no pusieron bien porque yo no tengo cáncer en los riñones. Yo fui internada porque tenía una infección, le dije, y vine aquí para que me la traten, no es porque yo tengo cáncer. Y empezó a buscar otra vez la doctora en la computadora
ahora, entonces en eso dice, ay, sí, disculpe, dice, no, usted no tiene, no es usted, dice. Era no otra es, persona. Era otra persona. Ustedes saben que a veces los nombres por una sola letra, Oye, pero qué tremendo, que si ella estuviera vulnerable, estuvieras en ese momento que no tuvieras nada de conocimiento, no estuvieras tú en ese momento atribulada y te quedaras así como en shock y no podías ni hablar ni defenderte. Es así como se quedan ciertas personas. si en el pasado yo hubiera recibido esta noticia, yo me hubiera echado a llorar, yo me hubiera puesto a llorar. O tú hubieras dicho, aceptado. Bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Exacto. ¿Cuál es el tratamiento? Ya no hubieras dicho, no, yo no tengo eso. Claro. Qué hermoso es tener conocimiento. Sí. Qué hermoso es saber lo que Dios habla. Oye, sister, mire, ahorita mientras que ella estaba hablando, me permite, sister, de introducir algo importante. Miren, ustedes han de decir, bueno, estamos hablando de las personas que reciben, ¿verdad? Esos malos decretos. Tal vez tú dices, bueno, pero yo he recibido esos decretos de muerte, yo he recibido insultos, a mí me han dicho cosas, pero oye, te tengo una buena noticia, porque aquí en la palabra, aquí lo dice, miren, en Colosenses 2, 13, 14, y miren, es algo poderoso y quiero que pongan mucha atención porque cada vez que yo leo esta palabra, cada vez que hay un decreto de muerte hacia mi persona, sister, o hacia mis hijos, o hacia mi esposo, yo luego me acuerdo, el Espíritu Santo me trae en mi memoria, Colosenses 2, 13, 14, y a vosotros, miren lo que dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Y pongan atención, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué te quiere decir? ¿Qué te está diciendo Dios? Que a través de Cristo, a través del sacrificio que Él pagó, Él anuló el decreto de muerte. Ah, que tu esposo te dijo eso y tú no sabes cómo defenderte. ¿Sabes qué? Decir, yo anulo ese decreto de muerte que me dijo a mí. Amén. ¿Por qué? Y tú tienes que declarar la palabra. Ah, Satanás, el diablo, el adversario, el acusador, él vino para robar, matar y destruir. ¿Por qué? Porque él se trajo una copia, Sari. Y él quiere matarnos y destruirnos y robarnos a todo. través de nuestro lenguaje. Pero en este caso, el tema es de lo que uno decreta, ¿no? Entonces tú no Satanás quiere que a través de lo que decretemos, destruirnos. De lo que tú recibas, tú lo creas y lo decretes. Así yo soy lo que dijo él. Pero aquí está esta palabra poderosa para tu vida. No decretes lo que otro decrete. Tú no te quedes enmudecida, no. A través de Cristo Jesús, Él lo anuló. Y Él dijo, consumado está y pagado está. Es palabra de vida. Por eso Dios mandó ¿a quién? A Jesucristo, para que tú y yo pudiéramos romper esa muerte, romper ese decreto. Y hay vida. Por eso todo lo que te lleva, no puedes creer el decreto que te den de muerte. Hay como dice, hay una esperanza. Exacto, hay victoria en el Señor. Tú eres. Sí, Ezequiel estaba en una circunstancia difícil, totalmente no había esperanza. En cuanto a ese valle de muerte, ese valle de huesos secos, no había esperanza, pero lo que le dio vida, que le dio vida a esos huesos secos, en ese momento cuando él decretó la palabra, él no decretó, de sus labios no salieron, esto no va a funcionar, de sus labios no salió, pero esos huesos, ¿cómo van a cobrar vida? Estoy parado aquí para nada.
esto no va a funcionar. No, él decretó lo que la boca de Dios le dijo. Dice, profetiza y dile a estos huesos secos, vivirán. Y luego le dijo que profetiza y dile al Espíritu Santo que sople aliento de vida sobre ellos. Y empezó aquella palabra a trabajar en aquellos huesos secos, empezó a crear piel, empezó a crear tendones, empezó a crear los órganos, empezó a juntar hueso con hueso. La palabra de Dios que salió de la boca de el profeta Ezequiel, la palabra de Dios trajo vida, o sea, empezó a dar vida a ese valle de hueso seco. Es la palabra de Dios, es la palabra de Dios la que nosotros tenemos que decretar, porque es la que va a dar vida. Y en esta noche, ¿cómo podemos cambiar nuestro lenguaje o nuestra manera de hablar? Bueno, sister. ahora sí que ya como han estado escuchando anteriormente, nosotros podemos cambiar ese lenguaje. ¿Cómo? Ese vocabulario que hemos estado hablando, muerte, vida, pero más que nada decir, bueno, yo me daré cuenta que yo estaré hablando vida, yo me estaré dando cuenta que estoy declarando muerte. Tenemos que identificar. Cuando tú hablas lo que habla la boca de Dios, o sea, vences al enemigo. Mira lo que pasa. Tú hablas, decretas la palabra, en ese momento derrotas al enemigo, porque ¿quién está hablando? Dios mismo, como tú dijiste, es la palabra de Dios, no es la palabra de un hombre, no es la palabra de la mujer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Leer la palabra, escudriñar la palabra, saber qué palabra vas a usar cuando te están dando un veredicto de muerte, cuando te están diciendo no se puede, tú no lo puedes hacer, tú no lo puedes realizar, cuando tú sabes que tú estás aquí para un propósito, para ser victorioso, para ser triunfador, para ser bendecido, para ser sanado, para ser restaurado. Oye, ¿cuántas cosas tan hermosas tenemos y por qué no las aplicamos? ¿Por qué? Porque no conocemos la palabra. Entonces, mira, el enemigo no podrá causarte daño, no te herirá más tus emociones, o sea, no te estará hablando a través de tu mamá, tu papá, tus compañeros de trabajo, tu esposo, los adolescentes en la escuela, porque vas a creer lo que ellos te dicen, porque te puede lastimar, sí, pero si tú, mira lo que pasa cuando tú hablas la palabra, mira, habrá paz en tu mente y en tu corazón. Pelearán contra ti, pero no podrán vencerte, porque tu Dios, el Todopoderoso, está contigo para salvarte, para liberarte, librarte. Él convertirá, mira cómo convierte nuestra boca, Sara, como una espada bien afilada. ¿Sabes lo que es tener bien filo, que le pasas un cabellito y se rompe? Pondrá tu boca como una flecha bien así, mira, bien así tallada, que tú vas a hacer cada vez que tú hablas lo que Dios habla, trasciende. Y te lo puedo comprobar bíblicamente en Hebreos 4:12. Miren lo que dice, porque la palabra de Dios es viva, que está diciendo viva, vida y eficaz. Así es. Más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos, mira, y las intenciones del corazón. Debemos de conocer las escrituras. Definitivamente la escritura está para poder contrarrestar los dardos del infierno. Así es. Mira, vienen los pensamientos. Oye, Sari, cuando viene un pensamiento, también te está martirizando ahí en ese momento. Por ejemplo, disculpe que la interrumpa, cuando la doctora me dice, ¿cómo sigues del cáncer en los riñones? En ese momento yo dije que no, yo estoy sana, y enseguida vino, me cubro con la sangre de Cristo, la sangre de Cristo me libera, en esta hora ato mis riñones a las llagas de Cristo. Eso es lo que dice su palabra, que por las llagas de Cristo nosotros hemos sido sanados. Y en ese momento que dice, declaré la palabra de Dios, o sea, por las llagas de Cristo yo estoy sana, mis riñones, esto es lo que usted está diciendo, Qué ¿no? importante. Ahora tú dirás, ay, pero no tengo tiempo de estar leyendo la Biblia.
tranquila. Pon versículos bíblicos en la pared donde tú te duermes, en el refri. Que tus hijos están mal. Anota, Salmo 138:8. Jehová cumplirá el propósito Amén. En la vida de mis Así hijos. es. Él los creó, no los desamparará. Tú empieza a declarar. Oye, que tus pensamientos eres atribulada o que hay miedo. Mira, cuando hay miedo, hay una palabra. En Josué 1:9, ¿sí? No me equivoco. Josué 1:9 dice, yo te esfuerzo que seas valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y se va ese miedo. Tú tienes que esforzarte. Y dices, pero ahora siento atribulación. Ay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? O sea, ¿cómo voy a pagar mis biles? Que hay otra palabra para ti en Filipenses. Oye, en Filipenses está tan poderoso, Filipenses 4:16. 4:16, sí, 4:16. Que nos preocupemos menos porque es nuestro más. Dios. Exacto. Y Él proveerá todas las necesidades conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y hay otro texto donde dice, mi Dios puede suplir a todas las cosas. Todas las cosas. O sea que sí hay bastante donde tú vas a declarar, donde tú vas a profetizar, que cuando no se puede, oye, cuando estás cansada, estás fatigada, oye. Exacto. Oye, Sari, ¿alguna vez tú has dicho, ay, no tengo dinero para esto? ¿Qué vas a hacer? ¿Ir a conseguir el dinero o pedírselo al que es dueño de todo el dinero? Al que es el dueño del oro y de la plata. Así es. Mira, sí, la palabra transforma, palabra transforma los escenarios, así como transformó el escenario del Valle de Huesos Secos. La palabra de Dios transforma las circunstancias, ¿no? Como usted estaba diciendo, de escasez, de enfermedad. Hay para todo. Tenemos que decretar la palabra para que haya un cambio. Cuando tú vas al doctor para que te curen tu cuerpo, o den con la enfermedad y te dan una receta. Entonces tú ya tienes el conocimiento de qué es lo que va a tratar la enfermedad, qué es lo que va a traer cambios o sanidad a través de esa medicina. Pero si tú llegas a la casa y tú pones esa receta en un rincón, la abandonas o no compras esa receta, pues si no la tomas, ¿cómo va a traer beneficios a tu vida, ¿no? Igualmente, si tú no conoces, si tú no lees la palabra de Dios, si tú no la escribes, ya ahora es muy fácil en el teléfono escucharla. Ya no tenemos excusas para no decretar la palabra de Dios. ¿Quieres cambiar los escenarios en tu vida, la atmósfera en tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu vida? Decreta la palabra. Amén. Y en esta noche ya para ir concluyendo, quiero leerles Mateo 12:36 y dice así: les aseguro que en el día del juicio van a dar cuenta de las cosas que digan descuidadamente. En otra versión dice, les aseguro que en el día del juicio final todos tendrán que explicar por qué hablaron para hacerle daño a los demás. Hay otra versión que dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Vamos a dar cuenta de cada palabra que salió de nuestra boca. ¡Guau! Pero yo ¿qué tantas cosas no hemos dicho desde que empezamos a hablar? Un montón de palabras ociosas. De cada una de esas vamos a dar cuenta. Date cuenta que es bien importante para Dios lo que sale de nuestra boca, que vamos a dar cuenta un día delante de su presencia de todo lo que salió de nuestros labios. Satanás quería convertirme a mí en una persona negativa, en una persona, pues así habla el mundo. ¿Cómo identificas una persona negativa? Por causa por su boca, por su forma de hablar, su forma de actuar, de pensar. Ahí tú te das cuenta qué tipo de persona es. Así es, entonces no tenemos que repetir lo que dice el sistema. Dios no quiere que repitamos lo que dice el sistema. Dios no quiere que repitas lo que dice el doctor. No lo repitas. No repitas lo que oyes en la televisión. No repitas lo que habla Satanás. No repitas lo que hablan en la internet. No repitas las palabras de muerte, sino repite y profetiza y declara la palabra de Dios. Para
Para eso fuimos creados, para eso fue creada nuestra boca, para hablar palabras de vida y no de muerte. El versículo que leímos al principio en el libro de Jeremías dice que la boca de Dios dice que extrae lo hermoso de lo vil. Entonces tenemos que traer lo hermoso de lo vil. Dios quiere usar nuestra boca. Así Dios quiere que de nuestra boca salgan palabras de vida y no de muerte, mi sister. Qué hermoso tema. De verdad que hay más que aprender. Nada más que el tiempo es un poco corto. Pero lean, instrúyanse, pídanle al Espíritu Santo cuando uno está en una circunstancia de adversidad. Él les revela la palabra. Tienen que escuchar, quedarse tranquilos y Él les va a traer esa palabra. No es lo que diga una persona, es lo que diga Él. Vas a escuchar en tu corazón esa voz de aliento, esa voz cuando dice, yo estoy contigo. Y esa palabra que se declaró, se decretó, que cuando tú tienes miedo, yo me acuerdo cuando dice, bueno, si tú dices que tú estás conmigo, yo me acuerdo que era un pasillo así todo oscuro y decían, ahí se aparece alguien. Yo digo, bueno, si tú estás conmigo, yo voy a ir. Entonces, ¿qué hice, Sari? Me esforcé a esforzar es de que empieces a caminar, empieces a ir por ese pasillo oscuro. Y créame que cuando yo pasé ese pasillo dije, tú estás conmigo, tú estás conmigo. Estaba declarando la palabra. Tú dices que me esfuerce, pues me estoy esforzando y tú estás conmigo. Miren, a partir de ahí ese pasillo ya no me daba miedo ni para qué, o sea, pasaba normal. Y dije, qué poderoso es cuando tienes conocimiento, cuando tú sabes la palabra. Yo los invito a que busquen de Él, escudriñen las Escrituras para hablar un idioma, un lenguaje, palabras diferentes. Un lenguaje divino. Divino, del reino de Él, porque realmente Él es real. Él es nuestro Padre, Él nos creó, nos formó y Él nos quiere aquí en la tierra para un propósito de victoria, un propósito de triunfo, no para que estés tú temorosa, ni agobiada, ni triste. Simplemente tienes que conocer quién es tu Creador. Amén. Esperando en el nombre de Jesús que esta palabra sea de bendición para tu vida. Y no solamente para los que nos están escuchando, sino para los que después la van a seguir escuchando. En esta hora declaramos en el nombre de Jesús que esta palabra trae rompimiento en tu vida y declaramos que empiezas a hablar un lenguaje diferente, empiezas a hablar el lenguaje de Dios, empiezas a hablar como habla la boca de Dios y vas a ver cambios radicales porque no es tu palabra, es la palabra de Dios. Y declaro que se desata sobre tu vida una hambre y una sed por leer la palabra de Dios, una hambre, una comezón por leer su palabra. Y en las próximas horas tú vas a empezar a conocer, vas a empezar a desear, vas a empezar a necesitar, a querer saber más de su palabra. Y te animamos para que lo pongas en práctica en los momentos difíciles. Declara la palabra. No importa aunque la gente te diga, estás loca, no importa. Declara la palabra. No importa que la gente te diga, estás loco. Declara la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Y en esta hora tenemos algunas peticiones, mi sister. Rápidamente vamos a orar por ellas. Así es. Mire, vamos a unirnos todos juntos a orar por Ruth Villafana. Pide oración para que Dios abra puerta en Brasil. Ella salió de Venezuela y quiere emprender juntamente con su hijo, que Dios le provee empleo y sobre todas las cosas seguir a Dios. Vamos a orar por ella. Amén. Padre maravilloso, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, te ponemos la petición de Ruth Villafana. Tú sabes, Señor, que sea tu voluntad, conforme a tu voluntad. Hemos declarado, establecido aquí tu palabra, Señor, de reino, Señor. Que tú eres nuestro Dios y tú proveerás todas las necesidades conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús a favor de tu hija Ruth y su hijo. Tú eres el que desata, Señor, desata del cielo sobre la vida de ella y su hijo
un acceso donde tú abres la puerta, una puerta donde ella recibirá, Señor, recibirá una idea creativa para que ella emprenda juntamente con su hijo. Declarado, decretado y establecido tu palabra, Señor, que tú eres el que lo hace, tú eres el que provee y tú eres el que abre la brecha en la vida de ella y de su hijo. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén, amén. Vamos a orar por Migdalia de Contreras, pide oración por su salud, familia y finanzas. También por Isabel Vargas, pide oración por sus hijas Kel y Kelly López. También vamos a orar por la petición de nuestro hermano Antonio Paredes, pide oración por su amigo Mario y por su familia para que tengan paz en sus corazones por la pérdida de un hijo. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te ponemos a Migdalia, Señor, delante de tu presencia, Señor. Declaramos tu palabra, Señor, y la enviamos, Señor, ahora mismo a su cuerpo, a su familia y a sus finanzas, Señor, en esta hora, Padre. Declaramos, Señor, que por tus llagas, Señor, ella recibe sanidad total, Señor. Declaro, Señor, en esta hora, Padre, que tú, Señor, abres puertas, Señor, que tú provees, Señor, todo lo que ellos necesitan, Señor, en todas las áreas, Señor. Señor, financieramente, Señor, provee, Señor, lo que ellos necesitan conforme a tus riquezas en gloria. Tú eres su pastor por excelencia y tu palabra dice, Señor, que tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Por lo tanto, Señor, en esta hora declaro, Señor, que tú los sorprendes, Señor. Tú sorprendes, Señor, a Migdalia Contreras, Señor, en todas estas peticiones, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret declaramos que el milagro hecho está, Padre. Te pido, Señor, por las hijas, Señor, de Isabel Vargas, Señor, en esta hora las cubrimos con tu sangre preciosa, Señor. Declaramos vida sobre cada una de ellas, Señor, y declaramos tu palabra, Señor, que dice, mi Dios pues cumplirá su propósito en Kel y en Kelly López, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, en esta hora ponemos, Señor, a Mario y a su familia, Señor. Decretamos salvación, Señor. Decretamos tu paz, Señor, en sus corazones, Padre. Tu palabra dice que, Señor, de un mal, Señor, tú siempre sacas un bien, Señor. Y de esta pérdida, Señor, declaro, Señor, vida, Señor. Declaro que a través de esta pérdida ellos pueden conocerte como su único y suficiente Salvador. Declaro que se refugian en ti, Señor. Declaramos el poder de Jehová Shalom sobre Mario y sobre toda su familia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Amén, y amén. amén. Pues les damos las gracias por haber estado conectado en esta noche. Les deseamos que tengan una semana en victoria y nos vemos la próxima semana a la misma hora, 7:15, en su programa Llamados con Propósito. Ya para la próxima semana, primeramente Dios, estará mamá con nosotros también trayendo una poderosa palabra para nuestras vidas. Amén. Amén. Recuerda que tú eres único, especial e importante para Dios. Nos vemos. Bendiciones.